Es picante, no hay chiste, nada. Buenos días, jóvenes, señoritas. ¿Cómo se encuentra ese poderoso primero A de Derecho? Buenos días, licenciado. Buenos días, Yandira. Buenos Buenos días, días. licenciado. Buenos días, Buenos Weimar. días. Gracieli, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, Noemí. Muy bien. Ayer dejé una pregunta. Buenos días, licenciado. Buenos días, Stephanie. Dejé una pregunta de por qué si se invierte 100, si se invierte 1000, el producto es 1200. Entonces era por 10 puntos. Ni siquiera han visto seguro. Ni siquiera se preocupan. ¿Qué será eso? ¿No? Porque yo estaba esperando que me llamen por teléfono. Para esas cosas deben llamarme por teléfono, pues, para preguntarme sobre cómo podría resolverse esa pregunta que yo hice, ¿no? O que pase, que suba al Moodle la diapositiva que estoy manejando ahora. Lo voy a subir de todas maneras lo más antes posible. Hoy día, entre hoy día. Y no les mando al WhatsApp porque al último, como tanto escriben en el WhatsApp, se pierde. Y dicen, ¿dónde nos ha mandado licenciado? Es un problema. Entonces, pero en el Moodle ya está más ordenadito, de ahí van a sacar. Entonces, entramos al tema sobre la acumulación del capital. Antes, ¿tienen algún comentario? No hay necesidad de comentarios. Si tuvieron, me dicen nomás, ¿ya? Estamos viviendo en Afganistán momentos muy difíciles. Hay mucha gente que se está yendo, está escapando. Es que Norteamérica había intervenido Afganistán hace creo que ya serán 10 años en realidad, pero ahora los han votado, los han expulsado. Entonces, eso, a pesar de los bombardeos que hizo Estados Unidos, bombardeó Afganistán, pero igual, cuando el pueblo se levanta, se levanta. Nadie, no se puede controlar, ni el mejor ejército del mundo puede controlar al pueblo. Muy bien. Tema acumulación del capital. Reproducción simple del capital, reproducción ampliada del capital y la ley general de acumulación capitalista. A ver si podemos terminar hoy día esto. Celso, ¿qué quieres hablar? Celso. Sí, licenciado. A Sí, ver. sí. Buenos días, licenciado. Buenos días, adelante. Adelante, Celso. Y te cuento, licenciado, que me pasa en la actualidad, ahorita, ayer, no, eso pasó a mi hermanito, que tiene 19 años. Eso es como una estafa sobre internet. Y no sé cómo sacan los contactos. Y mi hermano ayer me ha comentado que tiene que depositar dinero al banco. Y eso sucede que mi prima está en Argentina
Entonces, un número me ha chateado diciendo que era mi prima. Mi prima también se llama Olimpia, pero no sé de dónde sacan ese nombre. Y me cuenta que tenía que retornarse a Bolivia. Al retornarse, al subirse al avión, dice que su equipaje ya estaba en el avión. Entonces, antes de subir al avión, habían sospechado del COVID, entonces han hecho dejar. Entonces, me ha dicho que recogiera su equipaje aquí en Bolivia. Entonces, su equipaje había llegado a Santa Cruz. De Santa Cruz me habla un número diciendo que eres tú su familiar de tal personaje. Y yo le dije, sí. Entonces me ha dicho, ¿dónde estás? Yo le dije, bien claro, estoy en Oruro. Entonces, ahora, para que te reenvíen el equipaje de tu prima, me puedes mandar, o digo, me puedes depositar un dinero que cuesta 1.200 bolivianos. Entonces, yo le hablé a mi prima, solo me habló por todo escrito. Yo le dije, háblame en audio, quiero escuchar tu audio. No me ha querido hablar. Me ha dicho que estoy ocultito, no estoy con guardia, que esto me ha hablado. Entonces, eso yo le he dicho, ya, háblame en audio, no me ha hablado. Hasta ahorita sígueme insistiendo. ¿Qué has hecho? Me dice ahorita igual. Ya le he chapado que no es mi prima. Pero mi prima se llama Olimpia también. Olimpia, ¿qué se llama también? Con ese nombre me está hablando. Y con ese datos han sacado. Ahora, ahorita sigue no sé, yo soy encargado de la aduana de los equipajes extraviados en Santa Cruz, entonces sigue ahorita hablándome. No sé, ahorita ese rato tuvimos examen, entonces no tiene tiempo, ¿qué hacer? ¿A quién denunciar? Entonces, por eso ahorita también tenemos clase, entonces no he ido, entonces por eso, ahorita sígueme, insísteme, yo le dije, ¿tienes plata? Me ha dicho, sí, tengo plata, te voy a depositar, le he dicho, porque ya sé quién es, entonces no sé a dónde denunciar, no sé cómo, necesito tal vez otra vez una explicación, porque ya si esta es una estafa, porque yo sé, entonces yo me estoy poniendo a lo loco que no sé, es doctor y cómo no va a hacer, esto me pasa fatal, no sé, había escrito a mi hermano, esto está pasando, ¿por qué? A ver, entonces yo le hablé, a ver, digo, yo voy a aceptar lo que él me dice, no me estoy diciendo ahora no tengo tiempo, ¿qué? Pero después darle, voy a mandarte la plata, así nomás le dije, ahorita sígueme, las 12 por ahí siempre voy a tener tiempo ahí, deposito y me mandas mi encomienda de mi prima, y recojo aquí en Oruro, eso le dije, no sé, sígueme insistiendo. Doctor, eso pasa, no sé cómo hacen. Ya. Lo único que hay que hacer es cuidarse, porque todo lo que somos nosotros está en la nube de Internet. De ahí sacan los delincuentes, nuestras direcciones, todo. Eh, hasta nuestros gustos, nuestros amigos, quiénes son nuestros papás, todos saben dónde vivimos, por dónde nos movemos, ¿no? Entonces, ya la libertad ya no existe para nosotros. Ya somos muy dependientes justamente de las empresas multinacionales que manejan las aplicaciones que manejamos nosotros. A ver, Zaciel, después Oscar. Zaciel, adelante. Solamente los tres, ¿ya? Licenciado, Solamente los buenos tres he días. dicho. Brian. Zaciel, adelante. Buenos días, licenciado. Buenos días. Con respecto a lo que habló el compañero, sí, yo ya tenía conocimiento de qué se está pasando últimamente, porque a un amigo igual hicieron, pero a lo que sea, a mi amigo le fueron a buscar la policía y todo, porque en el equipaje que traía supuestamente su prima igual, había sustancias ilícitas. Y creo que se está ahorita llegando hasta muy lejos. Y es segunda vez que escucho de estas cosas, doctor. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Estos delincuentes no pierden nada. Están a la expectativa nomás de todo. Oscar, adelante. Oscar, adelante.
Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días. Yo quería comentarles sobre lo que el movimiento al socialismo está impulsando un proyecto de ley para que todos nos hagamos vacunar y esto para que exijan los certificados de vacunación en Bolivia. Sí, según los expertos en epidemiología, el 70% de la población tiene que estar vacunado para que la sociedad alcance la inmunidad colectiva, ¿no? Entonces, a esos 70% hay que agradecerles porque están defendiendo a la humanidad. Pero ese 30%, que después es vacunar, ¿para qué? No importa, ese 30%, la humanidad puede sobrellevar y vencer al COVID, a pesar de esos que pues, ¿no? A pesar de eso. Entonces, pero lo importante es que seamos solidarios y que nos vacunemos. Y claro, en realidad no se puede obligar a vacunar. Si uno no quiere vacunarse, no se vacuna, pues. Pero lo que sí están haciendo es que para algunas actividades tengas que presentar certificado de vacunación. Es decir, si en Francia, por ejemplo, si quieres entrar a un restaurante, tienes que presentar tu certificado de estar vacunado o de no tener COVID-19, ¿no? Entonces, hasta ahí nomás, ya Brian, Janet, después van a intervenir. Ahora avanzaré temas. Acumulación del capital, hemos visto cómo el proceso de automatización de la industria, vamos a ver en realidad, cómo ayuda, es una palanca para acumular capital. Vamos a ver las causas de por qué los empresarios invierten mucho en máquina y poco en fuerza de trabajo, ¿no? Vamos a ver las razones científicas. Pero estamos entrando a la reproducción simple del capital. ¿Qué es la reproducción simple del capital? Pues es esto lo que les he dicho, ¿no? Se invierte una cantidad, ¿no? Y se obtiene otra cantidad, ¿no? Pero al año siguiente, o en la segunda reproducción, se mantiene la cantidad, se mantiene y se mantiene todo igual. A eso se llama reproducción simple del capital, ¿no? Vean ustedes, todo está igual. 800, 200 en capital variable, igual aquí, igual será después. Aquí, por ejemplo, todos los años, reproducción simple, la misma cantidad, eso significa reproducción simple del capital. Se mantiene la cantidad invertida y, por tanto, la tecnología también no cambia. Esa es la reproducción simple del capital. Ahora, la pregunta era, ¿de dónde sale este 200? ¿No? ¿De dónde sale este 200? En la noche me respondió un joven, muy buen estudiante. Le deben conocer, Elías Guaki. Me decía que eso sale del trabajo no remunerado, ¿no? Pero yo le dije que demuestre aquí con datos, ¿no? Pero el fondo teórico es eso, sale del trabajo no remunerado, del valor que crean los trabajadores que no está remunerado. Entonces, ¿no? Aquí, aquí dice, miren, los capitalistas consumen 200 de capital inicial e invierten en plusvalía. Claro, yo estoy aquí con otro cuadro. Estar con el cuadro, con este cuadro. Entonces, 1000 se convierte en mercancías.
¿Qué mercancías? Máquinas y materias primas, capital constante y fuerza de trabajo, capital variable. Sumamos 1000. Pero se entra al proceso de producción. En el proceso de producción, las mercancías tienen mayor valor. Aquí está el secreto de la ganancia de los patrones. No el mercado, como ustedes piensan. Mercado, nada que ver. Al mercado entran ya las mercancías con una ganancia. El mercado no crea absolutamente nada. Entonces, las mercancías tienen 1200. ¿Por qué? Porque aquí decimos el grado de explotación de la fuerza de trabajo es del 100%. Entonces, la plusvalía será 200 bolivianos. Por tanto, la mercancía tiene un valor de 1000 más 200, 1200. Aquí estaba facilito. Podían responder y ganarse 10 puntos. Pero como dicen, ¿qué es eso? Dicen, yo voy a estudiar civil. Economía, ¿para qué sirve? Molesta, economía. Es la base del derecho, la economía. Entonces, si la tasa de plusvalía es del 100%, entonces la plusvalía es 200. ¿Por qué? Claro. ¿Cuánto es el capital variable? 200. ¿No? Y claro, si la tasa de explotación es del 100%, entonces la plusvalía será otros 200. Claro, entonces, tenemos una mercancía que vale 1200. Voy a, un ratito. Ahora, me estaba quedando sin batería. Ya encendí. Ese es el año 1, de producción simple del capital. Se invierte 1000, se convierte en mercancías para producir, se entra a la producción y la producción arroja un valor mayor de 1000. ¿Por qué mayor de 1000? Porque aquí contiene la plusvalía, la ganancia del patrón, el trabajo no remunerado, 1200. Y lo vende en 1200, ¿no? Esa mercancía, el patrón va al mercado y lo vende en 1200. ¿Por qué? Porque estamos en equilibrio de mercado. Nos vamos al segundo año de producción simple. En la reproducción simple, igualito. El patrón tiene 1000, convierte mercancías por valor de 1000, se entra al infierno de Dante, al proceso productivo, y los trabajadores arrojan una mercancía de mayor valor, de 1200. ¿Por qué? Porque 200 es la plusvalía. ¿Y por qué 200 es la plusvalía? Decimos aquí, porque la tasa de explotación es del 100%. Si la tasa de explotación es del 100%, eso quiere decir que es el 100% del capital variable. Entonces, todo eso, ¿no? Y entramos al siguiente año, al año 2 de producción simple. Igualito, ¿no? Se invierte 1000, se compran mercancías por el mismo valor, 800, 200, la mercancía se entra al proceso productivo, del proceso productivo se arroja 1200 de valor, mercancías, ¿no? ¿Por qué 1200? Porque 200 es la plusvalía. ¿Y por qué la plusvalía es 200? Porque hemos dicho que la tasa de explotación es del 100%. Por ejemplo, si la tasa de explotación fuera del 50%, ¿cuánto sería la plusvalía? A ver, que ustedes que quieren intervenir, ¿cuánto sería la plusvalía si la tasa de explotación es de 50%? Edson, adelante.
Edson Gorachi, Sería 100, doctor. ¿cuánto sería? 100. 100. ¿Por qué sería 100? Porque si del 100% es 200, la mitad del 100% 50, entonces sería lo mismo que va a bajar de los 200, va a ser a 100. Muy bien, te has ganado 5 puntos. Si es 50%, 100, ¿no? Si el capital variable vale 200 y la tasa de explotación es únicamente del 50%, entonces la plusvalía será la mitad de 100, de 200, 100. ¿Y cuánto sería la plusvalía? La plusvalía si la tasa de explotación fuera del 200%. Igual 5 puntos. Edson ya no, porque él ha ganado ya 5 puntos. Otro. Eso le ha pescado el razonamiento. ¿Cuánto sería la plusvalía si el capital variable es 200? La tasa de explotación es del 200%. ¿Cuánto sería la plusvalía? Eliana, adelante. Eliana, adelante. 200, doctor. 200. 200, dice Eliana. Sí, listo. Doctor, 400. ¿Por qué sería 400? Si el 100% es 200, al 200 sería aumentando otros 200, sería 400. Ya, también te ganado 5 puntos. Así quiero que piensen, ¿no? Eso es inteligencia rápida. Muy bien, entonces volvemos. Volvemos. Aquí estamos en el año 2 desde producción, el año 3, igualito el año 3, calcado. 1000 en materias primas y la producción arroja 1200 y lo vende, no cambia nada. El año 3. El año 4, lo mismo. El año 5, lo mismo. El año 5, hasta el año 5. Hasta el año 5 no más había sido. Entonces, eso es reproducción simple del capital, que se va reproduciendo el capital, manteniendo la misma cantidad invertida, la misma tecnología en la producción, no cambia la relación entre capital constante y capital variable, se sigue invirtiendo 1000 en máquinas y en fuerza de trabajo, se entra al proceso productivo y el proceso productivo arroja una mercancía de mayor valor. ¿Por qué de mayor valor? Porque contiene la plusvalía. Este 1000 no contiene plusvalía, pero esta mercancía ya contiene la plusvalía de 200. Por tanto, el patrón va al mercado, lo vende en 1200 porque hay equilibrio de mercado. Entonces, ustedes se preguntarán, pero es tan facilito, ¿no? ¿De dónde? ¿Por qué todo esto? Si sabemos que todo se reproduce igual nomás, ¿no? ¿Por qué? Pues hay un fenómeno súper interesante. Aquí entramos al año 0 de reproducción, el primer año, ¿no? En el primer año, el patrón tiene su dinero. Vamos a suponer que ha sido producto de su dinero, de su sacrificio, como dicen los patrones. Mi sacrificio, yo me he sacrificado, en cambio tú no tienes nada porque te lo has derrochado, ¿no? De su sacrificio, el 100% el año 0, el primer año de reproducción, el primer año de inversión en realidad, ¿no? Es el 100%. Y siempre teniendo en cuenta este dato, ¿no?
que la tasa de plusvalía es del 100%, por tanto la plusvalía será de 200. Y la mercancía tendrá un valor de 1.200. ¿Por qué? Porque el capital invertido más la plusvalía, 1.200. O lo que dicen los comerciantes, capital invertido más la ganancia, tanto, ¿no? Pero la ganancia viene de la plusvalía, no de el mercado no saca nada. Entramos al año 0. Año 1, desde producción simple del capital. La historia se repite, evidentemente, pero hay algo que cambia. ¿Qué cambia? El capital invertido por el patrón. Porque en este año, en el año 0, 1.000 eran 100% del patrón. En el año 1 desde producción, es así se invierte la misma cantidad, va cambiando de propiedad. Estos 1.000 va cambiando de propiedad. ¿Por qué? Porque ahora el patrón invierte 800 de su propiedad, pero 200 del trabajador. ¿Por qué? Porque aquí ha creado una plusvalía de 200, ¿no? Entonces, suponemos que el patrón gasta 200 bolivianos. Pero ¿de dónde gasta esos 200 bolivianos? De su propio capital. Es lógico pensar, de su propio capital. Pero como se lo ha gastado 200, ¿no? O sea que únicamente tiene 800. 200 va reemplazando el capital del patrón, ¿no? 80% del patrón, 20% del trabajador, ¿no? De la plusvalía que ha creado. La historia se repite aquí, pero va cambiando la composición del capital invertido. Ahora, como 200 ha sido la plusvalía, aquí también 200, cada año 200. Entonces el patrón gasta, se lo come 200 de su propio capital y aparece un nuevo capital, nuevo. Ahora 600 es del patrón, 400 ya es de los trabajadores, ¿no? 60% pertenece al patrón de ese capital inicial y solamente 40% pertenece ahora a los trabajadores, ¿no? Y nos vamos al año 3, desde producción simple, ¿no? Y aquí vean ustedes cómo el dinero, la plusvalía creada por el trabajador va desplazando al capital del patrón, ¿no? Entonces, ahora únicamente el 40% es ahora del patrón, el 60% ahora es plusvalía acumulada, ¿no? Y nos vamos al año 4 de producción. De los 1.200 es del patrón, 800 y es la plusvalía creada, acumulada por el patrón acumula, pero suponemos siempre que esa plusvalía va desplazando al capital del patrón, ¿no? El 20% es de los patrones, 80% ya de los trabajadores, fruto del sacrificio de los trabajadores, ¿no? El fruto del infierno de Dante. Cuando ustedes trabajen, ahí me van a dar la razón. Había sido infierno siempre trabajar. Claro, uno gana su patita, ¿no? Pero duro, el trabajo es duro, aunque sea profesional. ¿Cuántos proyectos has hecho? Solamente 2. ¿Por qué 2? 4 tienes que ser. Sí, patrón. Y el año 5 desde producción simple del capital. La 5ª vez que se reproduce el capital, el dinero del patrón desaparece. No hay nada del patrón. Los nuevos 1.000 son producto de la plusvalía que ha creado el trabajador. Por tanto,
el 100% de los 1.000 ahora es fruto del trabajo de los trabajadores. ¿Por qué? Porque el patrón se lo ha ido comiendo su propio capital y el nuevo capital que aparece es el que desplaza al capital del patrón. Ahora, a partir del año quinto, año sexto, ya no podemos decir el sacrificio del patrón, ya no, porque el patrón se lo ha comido su capital. Lo que ahora tiene es un nuevo capital, producto del trabajo de los trabajadores. ¿Entienden? Entonces, aquí demostramos que los capitalistas, ¿no?, aún manteniendo el mismo nivel de inversión, cuando se va reproduciendo esa inversión, llega un momento en que el dinero del patrón desaparece y lo que queda ahora es el dinero, la ganancia, la plusvalía que han creado los trabajadores. ¿Entienden? Entonces, ahora, ¿qué decimos según el derecho derecho de propiedad? Derecho de propiedad de del capitalismo. El capitalismo dice, pero él se ha comprado con su plata, ¿no? Tiene que ganar, no hay problema. Además, les da trabajo, ¿no? Eso dice, ¿no? Eso estudiamos en la universidad, ¿no? El derecho de propiedad. Pero ahora podemos ver que en realidad la propiedad ya no es del patrón, ¿no? Ya ha sido, esa propiedad ahora es de los trabajadores, porque ese capital inicial que se invierte ahora es capital producto de la plusvalía que han creado los trabajadores. O sea que la propiedad ¿de quién tiene que ser ahora? Del productor, el que ha producido ese capital. Y, por tanto, la empresa ya no le tiene que pertenecer al patrón, tiene que pertenecerle a los trabajadores, según el derecho de propiedad, ¿no? La propiedad es de quien lo produce, en realidad, ¿no? Entonces, eso dice el derecho socialista. Todo el derecho positivo que estudian se cae porque ya no tiene fundamento, ya no tiene sustento teórico. Porque eso que dice, la propiedad de quien la produce está bien, pero ahora la producción es de plusvalía, y esa plusvalía lo han creado los trabajadores, y esa empresa ya no le pertenece al patrón, tiene que pertenecer a los trabajadores. ¿Entienden? La importancia del estudio de la reproducción simple del capital, por más que se reproduzca manteniendo la misma escala de producción, a medida que se va reproduciendo, hay un desplazamiento de la plusvalía al capital inicial del patrón, hasta que se llega, en este caso, al año quinto. Al año quinto, en donde la propiedad del patrón prácticamente es desplazado por el nuevo capital creado por los trabajadores. ¿Entienden? Entonces, aquí entramos al conflicto de los derechos. ¿A quién pertenece la empresa? Como dicen las leyes capitalistas, al patrón nomás es fruto de su capital, ¿no? O decimos, no, eso es fruto del trabajo no remunerado, del trabajo que le han robado, como dice Enrique Dussel, le roban al trabajador. El productor de riqueza no es rico, sino es pobre. ¿Por qué? Porque le roban. Y justamente ese robo está legalizado en las leyes del derecho del capitalismo, están legalizados, ¿no? Entonces, pero aquí hay un robo en realidad, ¿no? Claro, pues a uno que roba un pan, a la cárcel. A uno que roba, por decir, un televisor, a la cárcel. Pero estos que roban permanentemente, nada, esos están legalizados, legal, ¿no? Para que vean cómo es el derecho. Entonces,
Eso es la reproducción simple del capital, está explicado aquí, con calma van a leer, que aquí necesitamos 5 años para que el nuevo capital desplace al viejo capital. Pero puede ocurrir que se necesite más tiempo, ¿no? Eso ya depende ¿de qué depende? Si me respondían a esto, yo ahorita empiezo a bailar una cueca. ¿De qué depende? En nuestro ejemplo, 5 años. Pero puede ser 10. ¿No? O puede ser menos. ¿No? Eso depende de qué? Del grado de explotación de la fuerza de trabajo. Del grado de explotación de la fuerza de trabajo. Mayor explotación, en menos tiempo va a desplazar al capital del patrón. Menos explotación, en más tiempo va a desplazar el capital del patrón. Si, por ejemplo, el grado de explotación fuera del 50%, entonces necesitamos 10 años para desplazar el capital del patrón. Así de facilito es esta parte y entramos a lo difícil. Esto ya está explicado de la reproducción simple a lo difícil. El trabajo vivo creando el valor de las mercancías. El trabajo vivo. Eso ustedes no han asimilado todavía. El único que crea valor es el trabajo, no la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es la potencia, ¿no? Y el trabajo es la acción, la actividad. Entonces, esa diferencia. ¿Y qué crea valor? ¿La fuerza o el trabajo? El trabajo. Entonces, entramos a la reproducción ampliada del capital. Reproducción ampliada del capital. Tenemos los supuestos generales, la oferta de la mano la oferta es igual a la demanda. Estamos en equilibrio de mercado. La inversión inicial es 1000, digamos 1000 bolivianos. Se mantiene la tecnología. ¿Eso qué quiere decir? Que se mantiene la composición orgánica del capital. Eso quiere decir que la relación entre capital constante y capital variable permanece igual. Si era como nuestro ejemplo, capital constante 400, ¿no? Capital variable 200. Esa misma relación se mantiene, no cambia. Después vamos a entrar a cambiar. El grado de explotación se mantiene, el 100% del capital variable. Estamos hablando de millones de bolivianos. Este 1000 no son 1000 bolivianos, sino son 1.000.000 de bolivianos. ¿No? Y cuando hablamos de TDT, estamos hablando de tiempo de trabajo. Entramos al año 0 de reproducción ampliada del capital. Se invierte 1000, se compran mercancías por valor de 1000. Y el proceso productivo arroja una mercancía que vale 1200. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la tasa de plusvalía es del 100%. Por tanto, la plusvalía que se ha creado es de 200. La mercancía vale 1000 más 200, 1200. Y eso es en mercancía. Pero en valor es cuando el patrón vende, ¿no? la mercancía y lo vende en su valor. Eso significa que lo vende en 1200 también. En 1200 millones es la cosa, ¿no? Entonces aquí vemos en gráfico el producto de valor de cada hora es de 50, ¿no? Y como decimos 100%, 50% en 4 horas, tiempo de trabajo remunerado. ¿Por qué 4 horas? Porque decimos 50 por hora. En 50 de valor crea en 1 hora y en 4 horas crea 200 bolivianos de valor.
Pero como sigue trabajando 8 horas, arroja, aquí está la plusvalía de 200, ¿no? 200 en la quinta, en la sexta, en la séptima y en la octava, 50 por 4, 200. Listo. Si se ha entendido esto, pasamos al primer año desde producción simple, ampliada, desde producción ampliada. Ahora, ¿no? ¿Esto por qué está aquí? Ah, ya, entiendo. Decimos aquí, la plusvalía que ha creado el trabajador es de 200.000 bolivianos, porque estamos hablando de millones. 1.000.000, 1.000 es 1.000.000, 200 es 200.000. Esto tienen que manejar también como futuros abogados. Los números, eso que no nos gusta, tienen que manejar. Entonces, decimos que la tasa de plusvalía es del 100%. Por tanto, la plusvalía es 200. La mercancía vale 1.200. Inversión más ganancia, 1.200. Pero aquí, ahora, en la reproducción simple, no es como en la reproducción ampliada. Todo se mantiene igual. Aquí no. Aquí suponemos que la plusvalía se divide 200 para el consumo del patrón y 100 para la nueva inversión. Ahora va a invertir, no como antes, ¿no? Ahora va a invertir 100. De los 200 que ha ganado, 100 se lo va a consumir y 100 a la nueva inversión. Y de este 100, como decimos que se mantiene la tecnología, se mantiene la proporción entre capital constante y capital variable, entonces se divide este 100 en 80.000 bolivianos y en 20.000 bolivianos en capital variable. Por tanto, invierte 100. Ahora, estos 100 de plusvalía de valor se ha convertido en materias primas, en maquinaria adicional de 80 y en fuerza de trabajo adicional de 20. Entonces va a empezar a crecer la economía porque estaríamos en reproducción ampliada del capital. Entramos aquí al primer año de reproducción ampliada. Entonces, ahora hemos dicho que el patrón invierte la mitad de la plusvalía. Invierte 1.200. ¿No? Y claro, compra mercancías que valen 1.200. Pero ahora manteniendo la proporción. 800 más 80. Esto que hemos estudiado, ¿no? Es la plusvalía que se invierte, se suma a esto, que es 800. 800 más 80 nos da una inversión de 880. Y una plusvalía de un capital variable de 220, ¿no? Porque hemos dicho que la nueva plusvalía se divide en 80 capital constante, 20 capital variable. Entonces, como seguimos con el supuesto de que la tasa de plusvalía es del 100%, entonces la plusvalía será 220. La mercancía ahora tendrá un valor de 1.300 bolivianos, 1.320. Vean ustedes cómo ha crecido la economía, ¿no? No es como la anterior vez, lo mismo se mantiene, no. Ahora ha crecido. ¿Por qué ha crecido? Porque el capital inicial ha crecido. Ahora se invierte lo que los trabajadores han producido. Han producido 200, pero como ellos son libres de decir cuánto va a invertir, entonces invierten el 50%, 100.
Y el proceso se mantiene siempre se mantiene con crecimiento. Teniendo en cuenta, esta es la clave para entender. Si la tasa de plusvalía es del 100%, la plusvalía es el 100% del capital variable, 220. Por tanto, la mercancía ahora vale 1.100 del capital invertido más la ganancia, 220. En total, 1.320 cuesta las mercancías que se han producido. Y aquí se mantiene el 50%, ¿no? 220 se produce en 4 horas y otros 220 en 4 horas de trabajo. Esto van a entender porque eso después cuando cambiemos todo, también va a cambiar esto. Ahí va a ser entregar. Y así, entonces, estamos en años de crecimiento. ¿Cómo crece la economía? ¿No? Vean ustedes cómo crece. ¿No? Mayor inversión, mayores mercancías, mayor valor de las mercancías, ¿no? Mayor producción. En el año 2 de producción, igualito, ¿no? De la plusvalía que se ha creado, ahora se va a invertir igual 100 y se mantiene el capital, la proporción, se mantiene la tecnología. Aquí se llama Q a la composición orgánica del capital. ¿Qué es la composición orgánica del capital? La relación entre capital constante y capital variable. Dividan ustedes 960 entre 240, les va a salir 4. Entonces, ahora se invierte más que el anterior año, ¿no? Antes se invirtió 1.200, 1.100, ahora se invierte 1.200. Entonces, dentro del proceso productivo, la plusvalía va añadiendo más valor y transfiriendo el valor de las máquinas. Y en cuanto a la relación entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado, se mantiene, ¿no? 4 horas, en 4 horas producen 240.000 bolivianos los trabajadores y en las restantes 4 horas producen 240.000 de plusvalía o trabajo no remunerado. Listo, así llegamos hasta el año 4, 5. No, vean, lo que quiero que vean es de cómo va creciendo la economía. Mayor inversión, ¿no? 1.700, así. Esto con calma lo van a ver ustedes. Este que he hecho tantos ejercicios tiene su razón de existir. En el año 10 de reproducción, ¿no? El patrón ahora invierte 2.500 bolivianos, ¿no? Mantiene la tecnología, ¿no? Entonces, ahora esto es 2.500. Aquí hay un error de suma. ¿Ve cómo el docente se equivoca también? 2.500. Ahora se produce una mercancía que vale 3.000. ¿Por qué vale 3.000? Porque la tasa de explotación de la fuerza de trabajo es del 100%. Entonces, el 100% del capital variable es otros 500, ¿no? 500. Entonces, se ha invertido 2.500 más la ganancia 500, 3.000. Ahora, la ganancia, ¿de dónde sale? De la producción, no del mercado. Yo les repito esto porque han hecho trabajos de investigación. Todo es el mercado. A ver, el mercado. ¿Cómo vamos a solucionar el problema de los agricultores que producen? Al mercado tenemos que estudiar. Yo digo, ¿qué estoy enseñando? El mercado no produce ni un átomo de valor. ¿De dónde está aquí en la producción ya se ha producido la ganancia, ¿no? Después va a ir al mercado y lo va a convertir
las mercancías que valen 3.000 en dinero que vale 3.000. ¿Por qué? Porque estamos en equilibrio de mercado. Ahora, cuando hay desequilibrio de mercado, varía. Pero es una variación que los mismos productores o se benefician o no se benefician. Y si no se benefician, ¿quiénes se van a beneficiar? Otros productores. ¿Ya? No el comprador ni el vendedor, ¿no? Estamos hablando de producciones. Hay una distribución de valor. Pero para facilitarnos, decimos que estamos en equilibrio de mercado. La mercancía que vale 3.000, lo vendemos en 3.000, listo. No nos complicamos con desequilibrios de mercado. Aquí se mantiene la proporción. Tiempo de trabajo remunerado, 4 horas. Tiempo de trabajo no remunerado, 4 horas. ¿Cuánto se produce en el tiempo de trabajo no remunerado? 500, como está puesto aquí, 500. 500, la ganancia del patrón, ¿de dónde sale? Del tiempo de trabajo no remunerado. Y vamos a entrar al estudio de por qué hay tanto desempleo en este capitalismo. Vemos a nosotros aquí cómo el capitalismo está en crecimiento, ¿no? Más inversión, más máquinas, más materias primas se invierte, más fuerza de trabajo se invierte. La economía está creciendo, la producción vale más, ¿no? Pero de pronto llegamos a esto que está aquí. Busco trabajo, ¿no? Aquí colas, buscando trabajo. Aquí cómo los migrantes sacrifican su vida y en busca de trabajo se van a Europa, ¿no? Y entran como ilegales, ¿no? Es bien triste esta situación, ¿no? Les agarran y les devuelven a su país, ¿no? Entonces ellos tienen que hacer peripecias para que no les agarren y entran como ilegales. O lo que hemos visto hace unos años cuando los inmigrantes centroamericanos, ¿no? Centroamericanos a pie se han ido hasta Estados Unidos, ¿no? Miles, no uno, miles de centroamericanos. ¿Por qué? Por trabajo. En nuestro país no hay trabajo, ¿no? Parece que en Estados Unidos hay trabajo. Entonces, vamos a entrar al estudio de la Ley General de Acumulación Capitalista, que lo vamos a estudiar la semana que viene. Hoy lo vamos a dejar aquí. Ya son 1 hora de clases. Por tanto, les llamo lista y me voy. Ahora sí que estamos tocando con las manos la economía política. Tienen que estudiar jóvenes, tienen que estudiar. Yo, de los trabajos que hacen, me doy cuenta, ¿no? Todo lo que hemos aprendido, nada. Todo lo que debiéramos aprender, ¿no? Cómo se forma el valor de las mercancías, ¿no? Cómo se produce el valor de las mercancías. Ahora estamos, cómo se acumula ese valor de las mercancías. Entonces, la semana que viene vamos a continuar. Estudien. Y todavía creo que tienen esa mentalidad de colegio. Estudiar un día antes del examen, ¿no? Tal vez 2 días antes, listo. El estudiante estudia todos los días, ¿no? Para hacer peso pesados. Ese que estudia un día antes puede ser profesional. Con chanchullos, salen, ¿no? Pero ¿qué son en la vida real? Ya pues, te lo firmaré un documentito, 5 pesitos te voy a cobrar, ¿no? Sogándose. En cambio, esos pesos pesados, vas a disculpar, tengo muchos clientes que atender. Anda donde este colega te recomiendo, ¿no? Esos son pesos pesados, esos dominan todo lo que han estudiado.
Y el dominio llega solamente con el estudio permanente, todos los días. Yo les pongo el ejemplo, como los estudiantes de medicina. Esos es que estudian, ¿no? Ustedes como futuros abogados, igualito tienen que estudiar. Muy bien, ya estamos lista y nos vamos después a almorzar, será. Listen, una pregunta. Dime, Eliana. ¿Has revisado de nuestras notas? Ayer nos dijo que Ay, para el día. A ver, a ver, un ratito con permiso. Ahí están las notas. Eliana Ticacolkers, ¿no? Señorita Eliana. ¿Cuál es tu apellido? Policarpio, Eliana. Ticona, Va a Ticona disculpar, Policarpio. tantos alumnos que tengo, me confundo. Ticona. Ticona Policarpio, Eliana. Ya. Ticona Policarpio Eliana. Sí. Claro. No, estás como si no hubieras dado examen del primer parcial, como si no hubieras dado examen de extensión, y no, el Moodle no has recuperado tus notas. ¿Qué Yo tienen que tengo, hacer? doctor, las capturas de lo que he dado examen todito tengo, y entonces he ido al de TIC, y más era el problema con el de criminología y de su materia. Entonces yo le he dicho, y de criminología me lo había arreglado, y me ha dicho que voy a llamar a los dos docentes. No sé si le ha llamado a su persona, porque le va a llamar a los dos docentes, me ha hecho, para que verifique bien de nuestras notas, y de criminología y está mi nota y está bien. Me lo había arreglado porque primero me ha dicho que no había desigual, y ahora de su materia no hay. Y yo he dado todo, dicen. Por eso, pues, tienes que hablar con el de TIC y que me informe, no por teléfono, por favor, que mande un chat. Tiene mi teléfono el director del de TIC. Tienen, o sea que pueden pedirle a su director los otros funcionarios. Ya, dicen, entonces a Que la me tarde voy a llame, ir que y le pongan voy a un decir. chat. ¿Saben por qué un chat? Porque eso se queda grabado. Y cualquier reclamo, aquí está lo que me ha mandado, ¿no? Por teléfono se pierde. Entonces que mande un chat. Y está muy mal ¿dónde está el error? Mira, Dos Ticona cuentas Policarpio tengo. está 2 veces. Aquí la plataforma se confunde. Por eso dice ya, no lo pone. Tiene que corregir esto el de TIC, ¿no? Esto causa serios problemas. Por ejemplo, en el Licen, caso de este, ¿no? Ticona 2 veces. Aquí está, Sí, aquí, me la ha dicho plataforma que se ha el otro es antiguo, confundido, te ha pues, dicho, nada, aquí hay 2 Ticonas, Eliana, Ticona Policarpio 2, mejor no pongo nada, dice. eso le Que dije, solucione, y por me ha favor, de dicho ATIC, ¿ya? problemas. Eso solamente puede solucionar de ATIC. Ya le voy ¿Había a ir otra a decir. señorita más? ¿Otra Licenciado, señorita más aquí había? Ana Isabel ¿Perdón? Álvarez. ¿puedes fijar? Ana Isabel Álvarez. ¿Por qué hablan al mismo tiempo? Uno solo, pues.
Julio César Choque dice, Choque, pero ayer te preguntaba y no me has dicho nada. De mí era Lice, Ana Isabel. No vale preguntar así nomás por saber, ¿ya? Por favor, si han tenido sus problemas, pregunten. Vamos a preguntar para hospedarle a este caballero. Julio César Choque, dices, ¿no? Choque. Choque, Callapa, Julio. Tú no tienes ningún problema. O sea que en vano estás preguntando. Solamente los que tienen problemas, por favor. Álvarez, licenciado. Álvarez. Sí, Lice. Álvarez, igualito, igualito, mira. 2 veces está Álvarez. Y claro, la plataforma se equivoca, dice 2 nombres. La plataforma es como pensar, no, entonces mejor no me hago problemas. Y no lo pone. Porque tiene que conseguir primero esto, un solo nombre tiene que ser. ¿No? Hablen con el de TIC, no tienes nota, mira nada. Como si no hubieras dado Tengo examen. nota en el primer parcial, licenciado. ¿Perdón? Tengo Este nota es del segundo parcial. Igual, licenciado, he dado todos mis exámenes, mis prácticas, todo. No, del primer parcial tienes la culpa tú. En su momento se reclama. Ahora imagínate que estés reclamando. Puedes reclamar No, también. licenciado, en sí está mi nota del primer parcial, solo del segundo me estaba fallando. Pero porque si está bien del primer parcial, ¿por qué hablas del primer parcial? Mira, me has confundido. ¿No? Es segundo parcial. ¿Ya? Sí, Segundo licenciado, parcial. del segundo. Ya que también Arista Chambi debe tener el mismo Buen día, problema. por favor. Arista Chambi está 2 veces. Doctor, de mí igual, Anse, doctor. A ver, ¿tienes Doctor, ¿me problema? puede decir de mí? De mi persona. Anse Sardina Celina. Sí, licenciado, de mí Ahora sí, igual. claro, mira, Celina tiene examen, pero no tiene examen de investigación. Perdón. He dado, examen de exposición. licenciado. He dado, eso- licenciado. Tengo capturas. El docente, no. Si no está en el Moodle, por más que tengas captura de pantalla, la captura de pantalla dice qué problema has tenido. Nada más, no dice cuánto has sacado. Igual tienes que hablar con DETIC y claro, estás 2 veces aquí, ese es el problema. ¿No? Entonces, tiene que solucionar el problema de DETIC y mandarme un chat, por favor. No por teléfono, porque yo estoy en la calle paseando con una amiga. De pronto me llama por teléfono y ahí me olvido completamente de lo que me ha llamado. Pero si escribe un chat, ahí si se queda, entonces lo reviso y lo arreglo. ¿Ya? Entonces le dicen al encargado, un chat, el licenciado quiere que le mande de mi nota. Deben tener ellos. Doctor, Claro. está bien, licenciado. ¿Perdón? Doctor Michael López Claudia Alejandra, por favor. Licenciados, amigos. Mira, igual te digo, Marco, si no, tú estás comprobando otra cosa. ¿No? Vas a ver que no tienes ese problema. Por eso, solamente los que ayer han dicho, esos más tienen que decir. Licenciado, yo tenía el mismo dicen de mí, Luis Fernando. No, pues, no tienes nota de, claro, de teoría. Aquí está, tienes nota, está 20. El problema es de que aquí, pero tienes nota de 20, pero solamente los que tienen problemas con el Moodle. No, Está bien, doctor, gracias. Luis Fernando. Ya, listo. Ayer, los que me han dicho ayer nomás. Ahora no. Hoy día ya no, porque todos preguntan al Moodle. ¿Qué dices, Luis Fernando, Gabriel? De mí igual dicen, creo que está igual fallando el Moodle. A ver, te voy a hospear si no está fallando.
Apellido es Gabriel. Sí, listo. El tuyo, pero no es problema del Moodle, porque estás solamente con un nombre. Has dado examen. Luis Fernando Gabriel Castel, ¿no? Has dado examen de teoría, pero no consta tu examen de investigación. Perdón. Tu examen de extensión. Tampoco has presentado investigación. Luis Fernando, no has presentado investigación. O si has presentado investigación, es como si no hubieras presentado, si es que has presentado solamente con 2 personas o uno solo. Eso no, hemos dicho bien claro, eso no se admite. 3 o 5. ¿Ya? Entonces es lo que seguramente pasa. O sea que el único problema sería de extensión. De extensión. Ahora, yo pido la ética del estudiante. Si es que ha dado examen o no ha dado examen. ¿Ya? Si ha dado examen, habrá mandado una captura de pantalla en el momento del examen. No ahora. Ahora se puede mandar cualquier cantidad de capturas de pantalla, ¿no? En el momento del examen dice bien claro la captura. Hora, nombre, hora. ¿Qué has mandado? Eso seguramente que el ingeniero lo ha revisado. El ingeniero Chente lo ha debido revisar. Te ha debido escribir. Pero si no te ha escrito, es que no has recibido ninguna captura de pantalla. ¿Ya? Eso es Gabriel. O sea que no tienes problema de Moodle. Licenciado, ¿me puedes encargar de mí, por favor? Licenciado, yo también. Noemí Montes. Sí, Lisa, por favor. Tú sí me has dicho que tenías problemas. Sí, Lisa, por favor, di todo el examen, investigación, extensión, todo, y siempre estaba también en clase, y me sale una nota de 44 nomás en el CIA. Ah, no, ese es tu problema, no sirve. A ver, Montes, ¿por qué eso todos van a tener ese problema? Ahorita estoy de mal humor porque estoy enfermo, muy enfermo. Voy a ir al médico en este momento, por eso estoy de mal humor, así que no se preocupe. Montes Goracho Noemí. Sí, Lisa. Sí. Aquí tú tienes problema de Moodle, porque estás 2 veces en el Moodle. No puedo creer. Claro, has dado examen de teoría 30. Sí. Tu examen de extensión falta. ¿Y qué pasa con esto? Así, tu trabajo de investigación. Lisa, ¿Has presentado? ¿Sí o no? Ay, si no has presentado, este 6 te voy a poner 0. No, Lisa, sí presenté todo, entregué todo, hice todo. Porque no pueden dar examen de algo que no tienen. El examen es del trabajo de investigación. Lisa, en el trabajo de investigación entregó el encargado del grupo, pero nos aparece como si no está calificado aún, nos aparece, creo que todavía no está calificado o algo así, porque ayer ingresó. No, todo es calificado ustedes, todo. En el Moodle avisa de los que faltan. Tan estudiante no está calificado, avisa, entonces se califica. Esto no es la calificación, esto es del trabajo de investigación, haber presentado o no haber presentado. Claro, eso también se califica, tienes razón, se califica. ¿Y por qué tiene 0? ¿No? Entonces, si son más de 3, entonces la explicación es de que es copia, han copiado de algún lugar, no es trabajo de la cabeza, han copiado.
Es un problema volver a revisar los trabajos en el Moodle. Pero voy a ver por qué no tienes nota, señorita Montes. Por favor, porque Licenciado, ¿me puede echar de mí? Ahora, yo te digo una cosa, señorita Montes. Si me estás haciendo, porque es un problema volver a entrar al Moodle, buscar uno por uno. No saben el tiempo que yo tengo. No tengo tiempo y voy a entrar a buscar y voy a denegar si es que realmente no has presentado. Montes, Gorachi, Noemí. Ah, ya sé. Han mandado ustedes claro, ese es el problema. Han mandado en una aplicación que no lee el Moodle. Les he dicho bien claro, manden en PDF. Es la única aplicación que lee el Moodle sin problemas. Si mandan en Word, lee el Moodle con problemas. Hay que cumplir unos pasos para entrar al Word. Pero esos dos nomás lee el Moodle. Y si me han mandado en otro, como ya he visto, varios me han mandado en otra aplicación, eso no lee el Moodle, entonces si no lee el Moodle, 0. ¿Por qué? ¿No? ¿Verdad que me estoy diciendo, no, me voy a presentar por su WhatsApp? No. Estaban ustedes informados de que tienen que enviar por PDF, ¿ya? Por PDF. Entonces, si no han enviado por PDF, ya es responsabilidad de ustedes. Ese problema debes tener. Montes, de todas maneras te lo voy a volver a revisar para la próxima clase. Muy bien, ahora nos iremos. Yo quiero ir al médico. Nos vemos, juventud. Zamino Pilco, ¿qué dices? Gensi Castillo. Buenos días, doctor. Buenos días, Zaciel. Gensi, adelante. Va a llamar lista, disculpe. Eso quería decirles. Hoy no voy a llamar lista. Estoy sumamente... pero tengo la lista aquí. ¿Miren? Tengo a Abigail, Alejandra, toda la lista tengo. Esto voy a hacer valer. ¿Por qué ¿por qué llamo lista? Porque a veces están en esta lista, pero no pasan clases, solamente entran a clases. Pero hoy no voy a llamar lista, ¿ya? De aquí, todos los que están a la derecha de la pantalla, esos tienen asistencia. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, doctor. Lice. Bravo, sí, doctor. Hasta luego.